Y tener el privilegio de estudiar la palabra del Señor, pedimos a Dios que nos dé, así como nos da la posibilidad, nos dé la capacidad para discernir su palabra y poderla entregar tal como Él la manifiesta. Estamos estudiando el libro de Isaías, un libro muy poético, con muchas figuras literarias y con un lenguaje que probablemente nosotros no terminamos de entender, simplemente porque está adaptado al contexto y al tiempo en el que fue escrito. Este libro nos ha llevado paso a paso mostrando la misericordia de Jehová, no solamente estableciendo juicios contra su nación, sino también contra las naciones en su totalidad. Y en el capítulo 34, que es el que recién estudiamos, podemos observar cómo el Señor determina un juicio para todas las naciones sin excepción. Pero cabe mencionar que estas naciones hacen referencia específicamente a las naciones que no han confiado en el Señor Jesucristo. Este punto nos lleva a pensar que hay un límite para todo. Cada vez que el Señor vio que ese límite estaba llegando a su final, había un juicio. Cada vez que el ser humano se iba pervirtiendo por medio de irse formando al mundo, el Señor tenía que juzgar. Pero este juicio del cual hablamos en el capítulo 34 nos llevó algo más allá. Y nos ilustraba el hermano que me antecedió, que es la destrucción total, la culminación de un mundo que definitivamente está pervertido y que nosotros en ese mundo es donde estamos circundando de un lugar a otro. El capítulo 35, que es el que nos atañe esta tarde, da un giro bastante grande, porque antes nos habla de un juicio impecable, de un juicio destructivo, y veíamos en el capítulo 34 que los cielos iban a ser enrollados. Y algunas personas dicen, ¿cómo? Pero ya decía al inicio, Isaías utiliza una serie de figuras poéticas para dar a conocer lo que en ese contexto podía entenderse. Si a nosotros nos dijeran que se enrolla como un pergamino, muchos de nosotros no conocemos ni los pergaminos. Pero si nos dijeran que se disipa o se quema como el fuego, entenderíamos con mucha más prontitud, porque pensaríamos o nos crearíamos la imagen de un papel. Hoy, en este capítulo 35, ya ha pasado todo aquello. Ya ha pasado todas las consecuencias de la destrucción, de los juicios, ya ha pasado todo ese tipo de situación. Y el Señor nos muestra, y yo me quedé pensando cuando leía el capítulo 35, ¿cuántos de nosotros nos gusta ver un tráiler de una película antes de poderla ver por completo? Y muchos nos quedamos y decimos, pues no, ya vi el tráiler, ya no. No es interesante la película. Pero Isaías se le presentó no solamente un juicio próximo, sino un juicio totalmente futuro. Y se le presentó un tráiler completo de cómo iba a terminar el mundo. Pero ahora le dice, el juicio ya terminó y ahora te voy a contar qué sigue después de ese juicio. Y yo me quedé sorprendido, hermano, porque el Nuevo Testamento dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y si son nuevas, se espera algo mejor, porque si son nuevas, se espera definitivamente que lo nuevo venga a suplantar aquello que ya pasó.
Con esto en mente, yo los voy a llevar a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, para que no perdamos de vista algo que es importante. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Iglesia, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor es exacto. Como dicen muchos de nosotros los salvadoreños, es cabal, como decimos. Hoy vamos a hablar no solamente de esos 1000 años que establece la Biblia, pero que muchas veces nosotros utilizamos el término milenio y la gente allá afuera dice, pero es que no dice milenio. Pero aquí no se trata de pensar de que voy a utilizar la palabra de tal manera de que no existas. Hablamos de 1000 años y a los 1000 años se les determina un milenio. ¿De acuerdo? Eso no nos debe de dar problema, porque hay gente que dice, pero es que la palabra milenio no existe. Sí, la Biblia no lo dice. Dice 1000 años. En este capítulo 35 vamos a ver una joya poética que describe no solamente ciertas condiciones o ciertas situaciones del milenio, sino que nos da un chispazo acerca de ese reino. Ese chispazo nos lleva a disipar el fuego del juicio que ya se apagó. Ya los caballos se fueron hasta donde se fueron. Ya la espada de la grosura se envainó. Ya la tierra quedó totalmente diferente, porque hubo un cielo nuevo y una tierra nueva. Poéticamente, nosotros pasamos a través del capítulo 34 al 35 de la oscuridad a la luz y de la luz a la venida del reino. Con esto en mente, vayamos a Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. No perdamos de vista el hecho de que esta profecía o este libro, y sobre todo la parte del milenio, fue una profecía dada para los israelitas. Pero ya vamos a ver de qué manera el ser humano o nosotros los gentiles cabemos en esta posibilidad. Versículo 1 y 2. Se alegrará el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de Dios nuestro. Cuando a nosotros se nos plantea la idea de un desierto, lamentablemente no tenemos uno en nuestro país. Lo más que podemos ver es un verano bien arreciado como el que hemos tenido. Pero la figura de un desierto nos muestra de que no hay árboles. Nos muestra que esa extensión no tiene mayor vida. Nos muestra que así como vamos caminando en este mundo y propagando más el crecimiento poblacional, va a haber un momento en que la desertificación va a tener que ser vivida por cada uno de nosotros. Podemos decir que la sequía y la erosión en el desierto es increíble.
Muchos de nosotros solamente hemos tenido la oportunidad de verlos a través de la televisión. Y se nos plantea la idea de que no hay agua. Se nos plantea la idea que la vida está bastante limitada. Y cada una de esas situaciones nos lleva a pensar que habrá un momento en el cual el desierto va a tener una condición diferente. La Biblia, cuando nos plantea estos versículos, nos dice que va a haber alegría. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio totalmente. Toda la contaminación ambiental será quitada y también será removida la maldición del pecado. Saber que todo el panorama de la vida del mundo ha terminado y que incluso los desiertos mostrarán algo diferente, hace fortalecer una esperanza y reconocer que como creyentes no hemos perdido nada. Porque del juicio los creyentes fueron apartados. La Biblia dice que Dios no nos puso para ira. Entonces, cuando vemos este panorama, solo nos surge la pregunta de ¿qué pasará con aquellos que no han decidido dejar ese desierto? Que no han decidido florecer como Cristo quiere que lo hagan en este tiempo. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos va ilustrando poco a poco que si el desierto se va a alegrar, florecerá como la rosa. En nuestra mente, esta figura no cabe. Pero podemos ver en nuestro tiempo, y aquí en nuestro municipio de Chapeltique, que después de las primeras tormentas, el pasto empezó a reverdecer. Ya se veía totalmente café. Ya se veía que cuando uno pisaba ese pasto, hasta desgranaba, como que lo estaba moliendo. Pero hoy, después de varias tormentas, ese pasto ya volvió. Isaías no solamente nos está mostrando estos puntos para reconfortar, no en su momento a la iglesia, sino para decirle al pueblo de Israel, va a haber algo diferente. Pero la figura del desierto también nos muestra que fue un instrumento que Jehová utilizó para formar carácter, para disciplinar. ¿Cómo así? Pues la Biblia nos enseña que fue en el desierto donde Jehová disciplinó a su pueblo. La Biblia nos muestra que fue en el desierto donde Jehová proveyó y les dijo, no solo de pan vivir el hombre. Y les dio una comida que ni siquiera sus padres conocían. La Biblia nos muestra que fue en el desierto donde el Señor los protegió. Pero también nos dice que el desierto va a tener un auge pleno en estas circunstancias. Y esto nos lleva a una conclusión. Si esto que nos está mostrando Isaías es una muestra de cómo va a florecer el desierto, cada uno de nosotros debe de pensar qué hace con nuestra vida desértica. Y aquellos que todavía no tienen a Cristo están pasando un desierto porque su vida no se ve florecida, su vida se ve opacada, no encuentran todavía el camino. Pero ¿qué sucede con esto? Hay una invitación para ser restaurado. Las cosas del juicio ya pasaron, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahora el Señor dice, esto es lo que van a tener, un desierto próspero, un desierto floreciente. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no lo han hecho?
la invitación todavía sigue estando. Porque aún en medio del juicio, la invitación estaba para aquellos que están en ese momento. El desierto no solamente fue un instrumento, sino que también es una ilustración que Isaías nos toma para dar a conocer que van a haber cambios. Y cuando dice florecerá profusamente y que se va a alegrar con júbilo, hace referencia a tres de los montes o a tres de los lugares que tenían hasta cierto punto una diferencia en cuanto al contraste de lo que se estaba mencionando. Uno de ellos dice que la gloria del Líbano será dada y la hermosura del Carmel y de Saharón. ¿Qué es el Líbano? Bueno, el Líbano es una montaña que tenía arroyos nutridos por la nieve y bosques de cedro. Esta madera fue la que utilizó Salomón para construir el templo, que era digna de un rey, pero también considerada digna para el Señor. No perdamos de vista cómo utiliza Isaías esta figura, porque hace una comparación y dice, ese desierto que se tiene va a ser como la hermosura del Líbano. Pero también menciona que va a ser como el monte Carmel, que era un monte que gozaba de lluvia abundante y de una amplia vegetación. Y luego menciona la planicie de Saharón, que es una bella meseta conocida por sus flores y campos fértiles. ¿Qué está ilustrando Isaías? Que ese desierto árido, sin vida, va a florecer, va a tener vida, va a tener agua, va a tener todo. Estos tres lugares, ubicados en esa costa mediterránea, no solamente están alejados del desierto, tanto geográfica como espiritualmente, pero representan la prosperidad, mientras que el desierto representa la austeridad. Aún así, la profecía dice que el desierto llegará a ser como estos lugares gloriosos y majestuosos. El Señor está diciendo, va a cambiar. Pero no solamente eso, sino que más adelante dice, ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios, del Dios nuestro. Veamos el contraste que está realizando Isaías. Pone tres montes, tres lugares que embellecen todo cuanto hay a su alrededor. Pero ahora dice que todo esto se va a comparar con la gloria de Jehová. La hermosura de nuestro Dios se utiliza como un paralelo con cada uno de estos lugares que no representan la gloria de Dios porque son lugares imperfectos, pero sí representan la majestad de quien les creó. ¿Cuántos no quisiéramos vivir en un lugar donde el clima fuera diferente? ¿Cuántos no quisiéramos tener las mejores maderas? ¿Cuántos no quisiéramos tener solo tiempos fértiles? Pero las cosas no son así siempre. El desierto del cual está hablando Isaías va a ser glorioso y majestuoso únicamente porque el Señor así lo va a decidir. Veamos esto, porque la gente dice, El Salvador se está terminando por completo. Los bosques están siendo talados. La gente todavía sigue cortando para coser o para comer o para hacer cosas, pero no planta árboles. Y probablemente esto sea un fenómeno a nivel mundial. Y cuando presentan la desertificación del mundo, se ve poca la vegetación. Pero ahora imaginémonos todo lo contrario, todo aquello restaurado por el poder y la misericordia del Señor.
Eso es lo que nos está haciendo notar justamente Isaías a través de este versículo. Pero, ¿quiénes verán la gloria de Dios? Estos montes, estos lugares, pero no solamente ellos, sino que Mateo capítulo 5, versículo 8, nos habla sobre las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a estar viendo esta belleza? Los de limpio corazón. ¿Está usted en ese lugar? Porque la Biblia es clara al decirnos que habrá una restauración de todo. Versículos 3 y 4 de Isaías: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El pueblo de Israel ha vivido oprimido durante tanto, pero tanto tiempo, clamando la misericordia de Jehová, esperando esa restauración de la cual Isaías nos está hablando. Pero Isaías le dice a este pueblo: fortaleceos esas manos cansadas, afirmar las rodillas. El ser humano en este tiempo está pasando una serie de dificultades muy grandes. Hay cansancio físico, cansancio mental. Y la mayoría de personas están enfermas, no solamente en El Salvador, sino en muchos otros países. Pero la enfermedad del pecado es todavía mucho más grave, porque nos aleja de la misericordia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta enfermedad nos lleva a reconocer que el único lugar en el cual podemos ser fortalecidos de nuestras manos, de nuestras rodillas, de nuestra vida, es en Cristo. No hay otro lugar. Pero también nos dice que había una necesidad de ser fortalecidos. Así como en este tiempo cada una de las personas que ahora integramos la iglesia necesitamos esa misericordia que se renueva día con día. Eso es lo que nos fortalece. No somos nosotros los fuertes, sino Dios dándonos la fortaleza para que actuemos. Esta gloriosa restauración de la cual Isaías está hablando nos lleva a reconocer cuán lejos podemos estar tal vez de observar nosotros esto en este cuerpo. Porque ¿qué vemos ahora? Un mundo sufriendo. Vemos el hombre que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vemos todo lo contrario a lo que el Señor diseñó. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, y creando cuanta política tonta exista a través de una mente humana, pero apartados totalmente de lo que el Señor estableció. Algunos incluso cuestionan el nacimiento de algunas personas o de pronto dicen: ¿por qué murió mi familiar si yo la quería tanto? Y si era creyente, ¿por qué se fue? Y dicen: Dios es injusto porque quita lo bueno y deja a los perversos haciendo su voluntad. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un origen. Y por eso el Señor dice, por medio de Isaías, que van a ser fortalecidos. No solamente esos brazos cansados, sino también esas rodillas. Dice posteriormente: decídalos de corazón opacados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora el pago ya no se trata de establecer un juicio justo por todo lo perverso que la humanidad ha hecho, sino de hacer florecer
este nuevo reino, de hacer florecer y de restaurar todo aquello que había sido destruido y pervertido por la humanidad. Algunas personas dicen, después de la tormenta viene la calma, cuando nos vemos enfrentados con muchos problemas. Pues aquí, después de los juicios de las naciones, viene la restauración para cada uno de los israelitas. Pero el pueblo de Dios debe de alegrarse porque saben que esto vendrá. Y en este tiempo, la iglesia también tiene esa alegría, porque sabe que si morimos, vamos con el Señor. Y si estamos aquí, en el momento en que Él venga, vamos a estar siempre con Él porque nos lleva. Estos versículos no solamente dan la esperanza de que vuestro Dios va a retribuir a aquellos que han estado pereciendo, van a tener victoria. Aquellos que han estado olvidados van a ser recordados. Pero al mismo tiempo dice, con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y si queremos ir más allá de lo que la profecía dice, podemos ver a un Cristo como parte de esa profecía, que vendrá con un pago. Cristo ya pagó, y pagó con su sangre preciosa. ¿Y qué es lo que pagó en esa cruz? Todos nuestros pecados. La Biblia está llena de malas noticias para aquellos que no están en Cristo o con Cristo, pero está llena de buenas noticias y de grandes bienaventuranzas para aquellos que hemos confiado en el Señor. Y eso es lo positivo en esto. Pero también hay buenas noticias para aquellos que no han confiado, porque la posibilidad todavía se mantiene. ¿Qué debe de hacer la persona que no ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador? Creer. Eso es lo único que el Señor establece. Que creamos en su palabra, que creamos que Él vino a morir y que pagó por nuestros pecados. Él paga con retribución, porque Él vendrá y salvará. Y podemos decir, Dios vino y vino a salvar al pecador. A aquellos que estábamos perdidos, nos vino a restaurar y a quitar esa enemistad que había con Dios Padre. Él quitó toda esa enemistad. Y por eso Isaías dice que debemos de ser fortalecidos en ese punto. Versículos 5 y 6. Entonces, dice Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque agua brotarán en el desierto y torrente en la estepa. Isaías nos dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. En este tiempo, muchos seres humanos tenemos los ojos físicos abiertos y decimos que miramos, a veces aunque sea medio miope, pero vemos. Pero cuando la restauración llegue, literalmente los ojos de los ciegos van a ser restaurados totalmente. Hay personas que dicen, pero ¿y cómo van a ser restaurados si hay niños o seres humanos que nacieron incluso sin la cuenca que sostiene el ojo, sin el ojo? ¿Y cómo es posible que aquellos nunca vieron la luz? Pero esto lo hacemos en la mentalidad humana, porque el poder que el Todopoderoso tiene no es limitado, es ilimitado. Y a veces hacemos tan pequeño el poder de Dios que creemos que y el cojo va a brincar. Sí, con una prótesis, dicen los científicos. No, pero ¿qué está hablando Isaías justamente? De esa restauración, donde el ser humano ya no va a tener un dolor
donde el ser humano ya no va a estar como muchos de nosotros cuando nos dicen lee aquí y en vez de abrir los ojos para leer, le hacemos, lo guiñamos para tratar de ver. Ya no va a haber ese problema, hermano. ¿Cuántos en vez de abrirlos bien, tratamos de guiñarlos para ver si enfocando lo más que se pueda podemos leer? Pablo dice, Isaías nos está diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Pero podemos tomarlo de manera literal o podemos tomarlo de manera específica, donde podemos decir, cuando el Señor venga a establecer su reino y aquellos que estén en el reino, van a entender realmente que aquel que martirizaron, aquel que crucificaron, aquel que despreciaron, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces sus ojos realmente también pueden ser abiertos. En este tiempo, la humanidad necesita tener ojos abiertos y que vean totalmente, que la miopía que hay a nuestro alrededor no deje de percibir la grandeza y la gloria del Señor. Como profecía, esto también lo vimos o lo hemos estudiado en el Nuevo Testamento, donde encontramos por ahí que hubieron milagros con la venida del Rey. El Señor vino y sanó ciegos, utilizó saliva o lodo y los sanó. Aquellos paralíticos los hizo caminar. Aquellos que no tenían esperanza alguna, les restauró. Incluso aquellos que habían perdido la vida, les dio vida. Pero, ¿qué pasó? Dice Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. El Rey, para el establecimiento del reino vino, pero su pueblo no lo recibió. ¿Hizo los prodigios y milagros? Sí los hizo. ¿Creyeron en esos? No, dijeron que lo que hacía era en nombre de Beelzebú. Isaías nos está diciendo que no lo quisieron ver. Y Juan nos ratifica eso. Pero gracias a la misericordia de Dios y a la falla que el pueblo de Israel tuvo, nosotros ahora podemos gozar porque recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es voluntad humana. No se trata de que yo le di la potestad a usted, o que el pastor, o que el profeta, o que el sacerdote. No, es una potestad dada por el Señor. Y esa potestad es absoluta y completa. Entendemos que cada una de las enfermedades o las dificultades en el nacimiento son producto del pecado. Pero todos estos pecados van a ser quitados en el reino. Hoy por hoy podemos verlo como una promesa lejana, porque este mundo está gobernado por Satanás y a veces no nos permite pasar de lo que nuestros ojos o lo que de nuestra nariz podemos visualizar con nuestros ojos. Como dice la gente, no ve más allá de lo que tiene enfrente. Definitivamente, algunos no lo hacemos. Pero cuando Él tome posesión, entonces vamos a poder ver todo lo que Él diseñó, toda esa restauración, porque el mundo jamás fue como es ahora.
Este tiempo tiene tanta sodomía como lo tuvo Sodoma y Gomorra. Y eso nos garantiza que el tiempo del juicio de las naciones está próximo. Eso nos garantiza que la venida del Señor está próxima cada vez más. Porque va a haber un momento en el cual se va a llegar a ese límite. Pero, como dice segunda de Pedro, el Señor no retarda su venida, sino que ¿qué? Es paciente. ¿Para qué? Para que nadie perezca. El interés de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en este mundo no fue para que la gente pudiera aprender del martirio que Él tuvo en una vida. No fue para que la gente pudiera ver cuánto sufrimiento pasó o cuán muerte cruel le tocó vivir, sino para salvar todo lo que está perdido. Y nosotros no somos más que eso, salvados por la gracia y la misericordia del Señor. En estos versículos no solamente observamos que la lengua del mudo va a cantar y que brotarán aguas en el desierto y torrentes, pero Isaías no solamente está utilizando esta figura, sino que está afirmando que toda esa restauración va a tener mejores beneficios para la humanidad. Pero no se trata de esta humanidad actual, de esta generación, sino se trata de la generación que llegue al milenio. Versículo del 7 al 9 de Isaías. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadares de agua. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos, y habrá ahí calzado y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fieras subirán por él, ni ahí se encontrarán para que caminen los redimidos. Ni ahí se encontrarán para que caminen los redimidos. Veamos por un momento la escena que Isaías nos muestra. Isaías nos está diciendo, por medio de estos versículos, que esa arena ardiente del desierto se va a convertir en un estanque. Hermano, ¿y cómo cree usted que ese montón de arena va a ser agua? Isaías no solamente estaba profetizando, sino dando esperanza a este pueblo de cuánto puede restaurarse. Y por eso dije al inicio, muchas veces nuestra mente finita no nos permite ver todo lo que el Señor puede hacer. Pero también dice, la tierra sedienta en manantiales. Y no solo manantiales comunes, sino manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán moradas de junco y papiros. Y veamos el contraste. Los reinos, los castillos y los príncipes no se encontraban. ¿Quiénes eran los que habitaban en ese contexto? Chacales, animales de rapiña. Pero aquí dice que ¿qué? Que donde se tendían, o sea, ya no están. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ser humano va a vivir seguro y que las bestias ya no van a estar hambrientas.
Y la Biblia dice, el león se acostará con el cordero y un niño pequeño los podrá guiar. El león comerá hierba como los bueyes. Ponga en este tiempo un león a la par de un buey. ¿Será que se van a poner a comer pasto? No, para nada. El uso de estas metáforas no solamente viene a mostrarnos que el Señor trae salvación, sino que además va a cambiar toda aquella ferocidad de los animales para restaurar. Y que al mismo tiempo ahí habrá una calzada que será llamada Camino de Santidad. Y que esta calzada, o sobre esa calzada, no van a viajar por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino, dice la versión internacional. Y como decía, habrá una calzada, habrá un camino. Reina Valera nos dice, ni el torpe se va a extraviar. Todavía nos da como quien dice, un aliciente más para lo que pueda suceder. Cuando Isaías establece que no habrá impurezas, está diciendo que nada de lo impuro va a estar en ese contexto, pero también nos está diciendo que estas situaciones van a mostrarse a favor de la gente que viva en el reino milenial. Esto obviamente es causa de regocijo, porque el pueblo de Dios no tendrá que preocuparse por nada. Dice que estarán totalmente seguros. No van a haber ladrones. No me voy a preocupar si la culebra me va a picar. Sobre todo las mujeres que cuando ven las culebras gritan y brincan de una manera que la culebra viene allá entrando por aquella puerta y ellas ya están arriba de la mesa. Ya no va a haber problema. Va a haber una restauración total. Isaías nos ilustró esta expresión también en el capítulo 11. Vayamos al capítulo 11 para que veamos y completemos qué es esa, cómo se va a establecer esa restauración. Isaías 11, del versículo 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño va a ser el pastor. Él lo va a poder pastorear. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿No les parece maravillosa esta escena? Pensar que va a haber una restauración total, que ya no vamos a estar preocupados porque alguien se va a comer un animal, todos van a tener una condición diferente. Y esto nos muestra que hay un camino. Pero, ¿qué hace la gente cuando se le muestra el camino? No quieren este camino. En el Nuevo Testamento se nos ilustró y se nos dijo a través de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El ser humano trata de encontrar caminos
hacia todas las dificultades que se le presentan. Se prepara porque quiere tener una casa. Se prepara porque quiere tener un carro. Se prepara porque quiere ser próspero en un negocio. Pero muy pocas veces se prepara para una vida espiritual. Porque se le imagina que la juventud, el poder, el dinero o las posesiones que hay en este mundo van a ser eternas. Pero Isaías nos muestra no solamente que van a haber juicios, sino que va a haber una restauración ya en un mundo totalmente diferente. Pero, ¿quiénes van a estar en este mundo? Es la pregunta. ¿Quiénes van a estar en el milenio? Porque las personas dicen, es que eso ya empezó, el milenio son los 1000 años que llevamos ahí transitando y haciendo cosas. Y hay unos que de pronto dicen, no, ¿y quién les ha dicho eso? Eso no va a suceder. Pues la Biblia está dando el testimonio de esto. Habrá dos diferentes tipos de grupos durante el reino de los 1000 años. Aquellos que tienen cuerpos glorificados y otros que tendrán cuerpos terrenales, que son aquellos que vivieron a través de la tribulación y pasaron al milenio. Pero los del cuerpo glorificado son los que forman la iglesia, porque de esto nos da testimonio Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 18, y también nos da el testimonio Primera de Corintios, donde nos establece el orden de la resurrección. Pero habrán cuerpos terrenales, que habrán cuerpos terrenales divididos en dos grupos: creyentes gentiles y creyentes judíos. Porque fue a los judíos a quienes se les prometió el reino. Es para ellos que viene el reino. Apocalipsis nos ha ilustrado a través de cada una de las figuras que la venida del Señor está más cerca. Y que esa venida del Señor tiene dos momentos. Una, el arrebatamiento, que no es la segunda venida, y la otra es la venida cuando viene a juzgar. Porque ya todo ha tenido una consecuencia y todos los juicios han pasado. ¿Quiénes van a caminar? Dice Isaías en esta calzada. Vea, regrese a Isaías al versículo 9, en la parte final. Por ahí pasarán solamente ¿quiénes? ¿Estará la iglesia ahí? Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tuvimos un precio, porque usted y yo fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, y eso nos da la posición para estar en ese lugar. Ahora no podemos entender por completo esta situación, o no podemos ver cómo el niño recién destetado va a andar metiendo las manos y va a poder agarrar una culebra. No podemos ver cómo el león va a pasar junto con un animal al cual todo el tiempo se ha comido. La ferocidad de cada animal, las condiciones que la humanidad tiene, van a cambiar totalmente. Y los redimidos vamos a caminar por ese lugar, y ahí no habrán otros sino aquellos que el Señor ha tenido por voluntad que lleguen ahí. Porque cabe mencionar aquí que nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por los méritos que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros no estaremos en un lugar de privilegio porque hayamos hecho buenas obras o porque nuestro comportamiento sea totalmente intachable, no, sino porque Él nos dio la potestad y nosotros abrazamos esa gracia. Nosotros vivimos agradecidos
Porque aquí el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se había portado totalmente mal siempre. Siempre le dieron la espalda a Jehová. ¿Qué merecía este pueblo? Que se los acabara. ¿Pero qué les está ofreciendo? La restauración total. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor y creímos en su obra redentora, no solamente nos dio la salvación, sino que nos dio las llaves para poder entrar a esa restauración. No somos realmente lo que el Señor quiere, pero estamos en ese camino. Y la única manera de poder seguir en ese camino es siempre dependiendo de Él, no de nosotros. Porque nosotros nos vamos a equivocar, nuestra fuerza va a flaquear, pero la fuerza del Señor, dice, nos va a fortalecer esas manos cansadas, esas rodillas que para muchos ya ni nos pueden. Como decía alguien, yo me levanto todos los días a las 3 y dice, madruga tanto, no, por pausa, a la 1, a las 2, hasta las 3. Ahí a las 3 ya quedó bien establecido. Pero no es que madrugue, es porque va por pausa esa forma de levantar. Qué buena noticia la que el Señor da, porque nos establece y nos aclara que va a haber una posición en la cual nos vamos a poder situar. Versículo 10 de Isaías. Y los redimidos por el Señor volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cuando nosotros leemos estos versículos, no nos queda más que decir, Señor, ven pronto. Porque estos versículos nos dicen que todos aquellos israelitas que han sido esparcidos, todos aquellos que ahora no se conciben dentro de la nación, volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Entonces, hermanos, ya no vamos a decir que me levanto hasta las 3, sino que de una. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener esos dolores, porque ya no vamos a estar quejándonos de que, ay, ya me duelen los pies, que el dolor de aquí, que el dolor de allá. Y nosotros hacemos el chiste en la casa que la mayoría de nosotros deberíamos haber tenido como nombre dolores, porque nos quejamos de tantos dolores ya, que cuando vemos esto podemos decir con seguridad, gracias Señor, gracias porque el Señor ha tenido misericordia, y tanta misericordia que ese reino que Él pretendía establecer en la tierra no lo hizo por haber sido despreciado, pero ahora nos ha acogido a cada uno de nosotros para formar parte de Él. Y quiero terminar este estudio llevándolos a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículos del 17 al 25. Para tener una visión más acerca de esta profecía y la promesa del Señor. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo,
y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de tu pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablo, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías no solamente de restauración total, sino que el capítulo 65 nos habla de que todo el trabajo que se realiza será para cada uno de nosotros. Que cada una de sus profecías sirva como fortaleza para entender que lo que Dios prometió es para Israel, pero eso también nos da la oportunidad a nosotros de poder disfrutar, porque Él dijo que donde Él esté, ahí vamos a estar. ¿Quién va a ser el rey en el milenio? Cristo. ¿Dónde estará la iglesia? Donde esté Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el Señor nos ha dado un lugar. Y todos aquellos que quieran llegar a ese lugar y tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, lo único que necesitan hacer es confiar en la obra redentora y creer que Cristo fue quien me sustituyó a mí, pecador, en la cruz, y que Él pagó la deuda. Como Él la pagó, ahora yo ya no debo absolutamente nada. Es Él quien hizo los méritos y yo únicamente recibí ese regalo. Aquel que quiera ese regalo, crea en esa obra, es salvo y disfrutará de todas las bendiciones espirituales que el Señor da, pero también de aquellas materiales que el Señor pueda agregar como parte de su gracia. El que tenga oídos para oír, por ejemplo,